Doctor Eduardo, buenos días, ya puede iniciar. Bueno, buenos días con todos, a las personas que hoy nos siguen en este conversatorio sobre eh, el libro Una mirada latinoamericana a la pandemia del COVID-19 desde las ciencias sociales y humanidades, ¿verdad? En este eje temático, medios de comunicación y otros agentes socializadores, continuamos con el tema y el ensayo de nuestra invitada de hoy, la profesora María Clara Sea Gallego. Precisamente cuando iniciamos planteamos los ejes temáticos, hablar sobre los medios de comunicación y agentes socializadores, partimos del hecho desde que en diciembre del 2019 el mundo tuvo noticia sobre el primer caso de COVID-19. ¿Verdad? Cientos de medios de comunicación informaban sobre el virus a millones de personas en diferentes latitudes del mundo. Ahora bien, luego de ese fenómeno comunicacional, en palabras de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización de la Salud, nos hablaba también que tras la pandemia hay un fenómeno que se habla de infodemia. Según el director, ¿verdad? Esto ha traído como consecuencia que se propaguen rápidamente y desde diferentes medios información acerca del virus. Toda esta avalancha de información por distintos medios y plataformas comunicativas generaron una serie de efectos en el público que los consumía y que iban desde el miedo, la desesperanza, la tristeza y la angustia. En pocas palabras, era un escenario totalmente apocalíptico. Ahora bien, la ciencia, la medicina y el aspecto de salud ocuparon grandes titulares. Y hasta el momento, la ciencia siguen, ¿verdad?, circulando datos que tienen muy poca evidencia científica, pero igual se sigue consumando. Al igual que esa infodemia, en palabras de la UNESCO, también hay otro fenómeno que se le conoce como la desinfodemia, que es información tóxica de falsa información que se viene propagando. La xenofobia, el racismo y el discurso de odio constituyen una parte importante de esa desinfodemia. Ahora bien, para hablarnos y plantearnos un poco sobre de esta temática, precisamente nos acompaña el día de hoy y queremos darle la bienvenida a la Universidad César Vallejo, aquí al Perú, aunque sea en modo virtual, a la profesora María Clara Sea, que es antropóloga de la Universidad de Antioquia, Colombia. Fue becaria de Erasmus Más en la Universidad de Radex Kralovéc en República Checa en el programa de Ciencias Políticas en el 2019 y ha investigado el trabajo sexual en plataformas webcam desde la ética de la representación de sus corporalidades en los mercadeos del deseo y el placer. Igualmente trabajó en el Centro de Estudios del Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia en línea de género. Entre su interés se encuentran los derechos humanos, la perspectiva feminista y de género y la geografía radical. Es miembro del Comité de Violencia Basada en Género y otras violencias del Departamento de Antropología y el Observatorio de Violencia y hace parte del semillero de investigación GEOLAC. Estoy seguro que vamos a disfrutar de sus propias palabras las ideas expuestas en su ensayo. Así que bienvenida, profesora María Clara Sea. E igualmente me acompaña y le doy la bienvenida a Ruth, mi compañera editora, a quien le cedo la palabra para continuar con este conversatorio. Adelante, Ruth. Gracias, Eduardo. Muy buenos días para todas las personas que están conectadas con nosotros hoy viernes. Estábamos hablando antes de empezar que hoy terminamos, hoy cerramos, pero no es la terminación de este espacio, la presentación de los ejes temáticos que conforman el libro que venimos trabajando con Eduardo desde el año pasado, que es
unos ensayos, o bueno, un libro que recopila pues los ensayos y reflexiones sobre el COVID-19 desde las humanidades y desde las ciencias sociales. Este proyecto, ya como lo ha mencionado Eduardo, pues tiene varios ejes, entre ellos el que estamos abordando el día de hoy, que es medios de comunicación y otros agentes socializadores. Y justamente una de las preocupaciones, digamos, desde las que nace este eje temático, es esa información que nosotros reflexionábamos en distintas oportunidades, que se estaba difundiendo a través de los medios, pero también esa otra información que se ocultaba tal vez estratégicamente, o esa información que salía, pero que, como decía Eduardo, pues era más una desinformación que una información adecuada o una información asertiva sobre lo que estaba sucediendo a partir de la pandemia. Y lo repito nuevamente, en el caso colombiano, pues los hechos de violencia, por ejemplo, que no se informaban y que los medios tradicionales colombianos se centraban simplemente, digamos que en la pandemia, en el manejo de la pandemia, en tratar de estimular que las personas se ajusten a las cuarentenas o a las medidas que se estaban tomando, pero detrás de todo eso sucedían miles de otras cosas que no eran informadas, por ejemplo, en los medios de comunicación, y de los que uno se enteraba a través de las redes sociales, o porque la gente, afortunadamente, en este caso, digamos, las redes servían para hacer varios tipos de denuncias. Entonces, este eje nos parecía vital, importantísimo, y cuando nosotros recibimos la contribución de la profesora María Clara, nos emocionó mucho, además, porque es un tema, digamos que es un tema único dentro del libro, y es un tema además demasiado importante abordarlo, y es una discusión que hay que seguir dando, y sobre todo porque se trata de una población a la que la cuarentena afectó de manera muy dura y muy radical. Y precisamente de eso pues nos va a hablar la profesora María Clara, y es cómo, digamos, la primera pregunta para ella, o para empezar este conversatorio, sería: en el estudio, o en esa reflexión, o en ese estudio exploratorio que realizó en el ensayo, ¿cuál era como la situación de esta población de trabajadoras sexuales, pero además de trabajadoras sexuales trans en Colombia? ¿Cómo cambió la situación de esta población a raíz de las medidas que se tomaron desde el gobierno colombiano el año pasado en medio de la cuarentena, y cómo fue su tránsito a las herramientas digitales? ¿Cómo fue su, digamos, su estrategia, entre comillas, de comunicación o de salida ante este panorama? Profesora María Clara, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, y empecemos entonces con su presentación. Vale, muchísimas gracias por esa amorosa bienvenida. Agradecerle inicialmente al Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo y a la Universidad Unión Agustiniana por la oportunidad de estar aquí compartiendo esta reflexión. Para responder a la pregunta, digamos que la pandemia reveló toda la médula espinal de las desigualdades que estaban ya latentes, que conocíamos, pero las agravó de una manera que empezó como a generar una necesidad de visibilizarla. En el caso del trabajo sexual, fue el hecho de que la pandemia empezó a limitar los contactos entre las personas y a haber unas políticas de gobierno frente a esto, de cuarentena y de estigmatización al contacto, y el trabajo sexual callejero se encontró en crisis, no solo por la falta de clientela en las calles, sino también por el miedo de la violencia policial debido a las políticas gubernamentales de contención del COVID-19. Además de esto, se dieron unas políticas específicas como la de la ciudad de Bogotá, se llamó Pico y Género, en donde había una alternancia de los días en los que los hombres y las mujeres podían salir a realizar algunas tareas básicas como ir de compras o a la farmacia o asistencia médica. Y en el caso de las personas no binarias o de las personas que estaban en tránsito o que no contaban
con una certificación del cambio de género, como es el caso de muchas personas trans en Colombia, vieron casos de discriminación muy fuertes, como fue el de Alejandra Mononuco, que le fue negada asistencia médica por enfermedad de COVID-19, alegando de que esta persona estaba con SIDA. Y este caso fue muy visible y empezó a movilizar a muchas organizaciones sociales frente a cómo estaba afectando la pandemia al trabajo sexual. Y ahí fue cuando me empecé a interesar en este tránsito de muchas mujeres trans hacia plataformas webcam como una forma de seguir ejerciendo su derecho al trabajo, pero que se encontraban con ciertas dificultades. La primera de ellas era los medios básicos de subsistencia que requiere tener un computador, que requiere tener internet, que requiere tener un cuarto propio para poder ejercer el trabajo webcam. Lo segundo es que muchas de estas plataformas tienen ciertos filtros de admisión, es decir, no todas las mujeres que aplican a estas plataformas ingresan. ¿Por qué? Porque tienen unos estándares muy homogenizantes de belleza. Por ejemplo, una trabajadora sexual trans en Argentina denunció que se presentó a una plataforma con el cabello corto y fue rechazada, y luego se puso una peluca y fue aceptada. Esto es más común de lo que se plantea. Entonces están esas dificultades iniciales. De hecho, pues el objetivo realmente del artículo de reflexión fue hacer como un análisis exploratorio de las formas en las que se escriben y se exponen ciertos deseos, ciertos cuerpos, ciertas prácticas sexuales de las trabajadoras trans en Colombia, y construí como dos conceptos muy importantes, que fue los de los mercados del deseo y lo del marketing del cuerpo. Esto porque las trabajadoras sexuales son medidas a la hora de entrar a estas plataformas, tienen que pasar por unas clasificaciones donde sus cuerpos son segmentados, ellas tienen que indicar como dentro de una encuesta que es visible para los usuarios, qué tipo de cuerpo tienen, qué color de cabello, qué ascendencia, qué grupo étnico, cómo describen, por ejemplo, el tamaño de sus senos, si han sufrido operaciones, si no, y de esta forma las estandarizan para pasar por ciertos algoritmos que les faciliten a los usuarios encontrar con mayor facilidad qué tipo de trabajadora sexual va a cumplir como con sus expectativas de deseo. Eso es complejo en varios sentidos. Más allá de los factores de explotación que yacen dentro de estas plataformas, es el asunto de la autorrepresentación. La voz de ellas y su forma de mirarse a sí mismas muchas veces no son estandarizadas como aparecen en estas plataformas. Yo me cuestionaba a mí misma cuando estaba realizando la investigación y estaba analizando la forma en que las clasificaban, como yo misma respondí esas preguntas y encontraba que una incomodidad profunda de pasar por ese tipo de segmentación de mi cuerpo y de cómo los demás iban a interpretarme, o sea, cómo yo vendía mi cuerpo a través de esas categorías. Entonces, como que la conclusión más importante de la investigación es la necesidad de hablar sobre una ética de representación, donde las voces de las trabajadoras ayuden a construir estos mismos algoritmos, se les dé la posibilidad de nombrar cómo ellas sienten su cuerpo y sienten su deseo, cómo ellas quieren ser vistas a través de sí mismas y no a través de los ojos de los usuarios. Y digamos que esto lo pude encontrar de cierta forma en los perfiles de ellas en las plataformas. Sobre todo, pues yo me centré en una plataforma en específico que fue Cam4, que es la segunda plataforma webcamer más grande del mundo, donde tiene una participación de latinas muy grande y sobre todo de trabajadoras sexuales trans. En los perfiles de ellas, hagan de cuenta que es como un perfil de Facebook donde una puede poner qué le gusta, qué expectativas tiene, pero ellas lo utilizaban para poner unas normas mínimas de respeto hacia los usuarios. Entonces algunas decían que como que se le reconociera su trabajo, hablaban de sus tatuajes, de sus piercings, hablaban también de como sus sueños, sus aspiraciones, que les gustaría estudiar. Esto no aparecía
en las categorías hegemónicas de los algoritmos, pero sí en el único espacio libre que tenían para hablar sobre sí mismas. Entonces, eso fue como lo más potente de este estudio, de encontrar que dentro del trabajo sexual hay que entenderlo como un asunto expansivo, donde hay momentos de explotación, pero a la misma vez momentos donde ellas pueden expresarse y que hay que recorrer ese camino para mejorar digamos, la ética de la representación. Y que todo finalmente va encaminado a lo que Fiona Atwood ha mencionado como una autenticidad escenificada. Es decir, que en esos espacios no existe lo real. Lo real es totalmente escenificado. Todo es una puesta en escena, una performance. Y pues ya que hablamos como de los medios de comunicación, la complejidad con el trabajo sexual webcam es que la intimidad se vende. La virtualidad ha hecho que, digamos, nuestros espacios personales pasen a expandirse hacia el mundo de los demás. Y en el caso de la webcam, esta experiencia se vende. Ellas no solo venden lo erótico, el deseo, sus cuerpos, sino que también venden el escenario, venden la indumentaria que utilizan, venden sus gesticulaciones. Y pues se ha demostrado que sobre todo es un trabajo emocional cuando se trata de lo webcam, porque tú estás a distancia con otra persona y estás evocando deseo a través de una cámara y hay un acompañamiento también de la voz muy fuerte para evocar, para provocar. Entonces, en el caso de las trabajadoras, el espacio propio de ellas se virtualiza y hace muy complejo que ya pierden, digamos, ese nivel de intimidad. Habían casos de trabajadoras trans que yo estuve analizando que utilizaban, por ejemplo, espacios como la cocina para hacer sus transmisiones en vivo. Esto nos puede hablar de varias cosas. Por un lado, que pocas trabajadoras tienen, porque es realmente un privilegio tener un cuarto propio donde tú puedas ejercer tu trabajo, donde no tengas que acudir a los estudios webcam, que son los que tercerizan el trabajo y muchas veces ponen los contratos a nombre de ellos y cogen una comisión importante y dejan una porción muy pequeña para las trabajadoras. Entonces, con lo de la pandemia, muchas de ellas se vieron como encapsuladas en las residencias donde ellas viven con muchas personas, donde hay una densidad poblacional alta y tenían que ejercer su trabajo donde podían. Entonces ya hay todo un panorama de desigualdad que se observaba solo en las transmisiones y donde una podía identificar, por ejemplo, unos picos muy crecientes donde más del 100% del mercado webcam se estalló desde el comienzo de la pandemia y no ha habido una regulación frente a esto. Por ejemplo, en Colombia hay un impuesto a los estudios webcam y es un mercado que recoge muchísimo dinero, pero estas plataformas internacionales están fuera del alcance, digamos, de los gobiernos y no hay un deseo de entrar a mediar ahí unos estándares mínimos de regulaciones que permitan generar unos cuidados y unas protecciones especiales a las trabajadoras. Ellas son las mismas las que tienen que negociar constantemente las relaciones entre ellas y sus usuarios. Y digamos que hay una desprotección muy grande hacia ellas por esta misma razón. Entonces, sí las invito a que cuando salga el libro eh, lo lean, lo comenten y sigamos generando así como espacios de debate alrededor del trabajo sexual webcam, que ahora más que nunca lo necesitamos. Muchas gracias, profesora María Clara. Sí, ya te doy la palabra, Eduardo, porque me parece interesante lo último que mencionaste sobre la regulación y sobre una, digamos que, falta de regulación de este tipo de plataformas, además de otras, y no solamente plataformas utilizadas pues por trabajadoras sexuales trans, sino en general, imagino que para otro tipo de, digamos, de población de trabajadoras sexuales, estamos como bajo la misma situación. ¿Qué sucede al respecto con otro tipo de plataformas, por ejemplo? Bueno, lo interesante es que
muchas de las críticas feministas, sobre todo las abolicionistas, han empezado a romper este cristal que se había elaborado sobre, digamos, el mercado neoliberal del deseo y del sexo. Sobre todo ha emergido unas nuevas formas de trabajo sexual webcam que se llama el alter porn, que es que se le garantiza a las personas que están observando estos en vivos o estas transmisiones, que es totalmente consensuado, que hay una remuneración económica a la trabajadora de acuerdo con las políticas de precios que hay en las plataformas, que no hay unas formas de explotación directa financiera, y que ellas son dueñas del material que se está produciendo, que no es un material que le queda a la plataforma para reproducir por la eternidad, que ha sido una de las polémicas de trabajadoras que se retiran y que desean hacer vidas profesionales o tener otros caminos, pero son sumamente estigmatizadas por haber trabajado en el mercado sexual y que son rechazadas por esto. Entonces, eso es algo que ha emergido y que ha mostrado que es posible realizar otras formas de pactos sexuales donde las trabajadoras puedan tener más protecciones. Y en el caso de esta plataforma CAM4, tienen algunas formas de cuidado hacia las trabajadoras. Por ejemplo, ellas pueden elegir en qué países se ven sus en vivos. Muchas de estas personas, no, casi todas se cambian los nombres, no aparecen con su misma identidad y bloquean los países del cual ellas pertenecen, en este caso Colombia, porque ejercen este trabajo en el silencio, en la sombra, por la estigmatización, por el miedo, pero también por protección de no recibir, por ejemplo, clientes indeseados y solo quieren manejar su trabajo a través de plataformas por asuntos de seguridad, porque han probado lo que es el trabajo callejero, que tiene muchísimos más riesgos y de esta forma hay pequeñas protecciones que se pueden, ajustes que se pueden hacer para mejorar. Y si se presionara para más regulaciones, creo que esto sería pues en beneficio justamente de ellas. Quería tomar lo que acabas de decir y que encontré en tu ensayo, que tú hablas del marketing corporal, ¿verdad? Y los catálogos del deseo, cuando planteas la idea de segmentar o estandarizar el cuerpo, eso lleva también a una explotación y evidenciar la desigualdad que existe. Y fíjate que parte de la motivación que teníamos cuando hicimos la convocatoria del libro es ver cómo detrás de la pandemia, y tú lo dijiste al principio, se evidenció las desigualdades que tenemos como continente en Latinoamérica, ¿no? Precisamente en los ejes temáticos de educación y las condiciones sociodemográficas de Latinoamérica se evidenciaba la desigualdad social y que se marcó precisamente con el COVID-19. Ahora, tú nos hablas de ese mercado oculto que hay detrás de el deseo como negocio, el cuerpo como negocio, pero al mismo tiempo esa explotación de esas plataformas internacionales que están acá en Latinoamérica. Hace un mes atrás había visto un reportaje en Europa Central, en Alemania, que también todas las trabajadoras sexuales de Europa del Este iban a Alemania precisamente a través de estas plataformas. La pregunta es que precisamente también estas plataformas son utilizadas por las bandas criminales o el crimen organizado para aumentar esa desigualdad y esa explotación de la mujer, ¿no? Y de las poblaciones migrantes en el caso de Latinoamérica. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso, María Clara? Sí, lo que pasa es que hay que digamos, tener en cuenta de que el trabajo sexual
por ejemplo, en Colombia está tipificado como legal, es una forma legítima de trabajo. Lo que pasa es que hay muchos espectros. Hay un espectro de explotación, que es donde estas mujeres son forzadas, donde no tienen más posibilidad que ejercer el trabajo sexual y donde está tan estigmatizado, tan poco regulado, que llegan a prostíbulos, a espacios donde están conectados con estas grandes redes de tráfico de personas, específicamente de mujeres. Y eso es lo que más hay que combatir, que el trabajo sexual esté regularizado de tal forma de que haya un verdadero control sobre el derecho de la mujer a negarse, a la importancia de tener cierto consentimiento. He hablado también con trabajadoras sexuales que disfrutan esto, que sienten que es una forma legítima de subsistir, que se sienten empoderadas al hacerlo. Pero obviamente hay que sopesar la cantidad y creo que sí tiende obviamente más a la explotación y por eso hay que abrir esos espacios de debate. De hecho, Colombia es el segundo país que tiene más trabajadoras sexuales webcamer después de Ucrania. Es decir, la fuerza de trabajo está acá. Y sobre todo por todos unos imaginarios que construyen los cuerpos femeninos colombianos como hiperdeseantes, ¿no? Voluptuosos, tropicales. Y también hay que demostrar que hay estereotipos de belleza que hay que romper porque le hacen daño a las mujeres, porque no permiten que otras bellezas o que otras corporalidades, otras subjetividades entren también ahí. Y de hecho, digamos, estos dispositivos de mercados que tienen las plataformas no son solo la segmentación de los cuerpos. Ellas son puntuadas por los usuarios constantemente y con esos puntajes reciben unas bonificaciones. Entonces ellas todo el tiempo tienen que estar interpretando las leyes del capital, tienen que venderse a sí mismas constantemente, digamos que tienen que ser más aliadas del dinero que de su forma de representarse a sí mismas. Y de acuerdo con esto, con la capacidad de que ellas puedan movilizarse en estos ambientes, van a recibir más oportunidades y más premios y esto los va a poner más fácil en los primeros 10, cuando tú eres la página, como en los primeros 10 lugares. Entonces hay unas trabajadoras que se quedan rezagadas, hay unas trabajadoras que les cuesta más entrar ahí porque no interpretan estos espacios, sobre todo, por ejemplo, las que no hablan inglés, porque al ser una plataforma internacional, muchos de los usuarios son extranjeros y se comunican con ella es a través del inglés. Y sabemos, pues, por ejemplo, en Colombia, que eso no es la excepción. Son muy pocas las personas que ejercen ese trabajo y que pueden comunicarse. Entonces, ahí, por ejemplo, el consentimiento se dibuja porque no hay unos mínimos no hay una base mínima de lenguaje para poder saber qué te está diciendo la otra persona, que si te está insultando, si te está tratando bien. Eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, tener escuelas de formación para que ellas entiendan y puedan como defender sus derechos a un trabajo digno, sin discriminación, sin violencias de género. Pero a la misma vez, las escuelas de formación que tienen estas plataformas, porque existen y las verifiqué, son para venderse mejor, no son para empoderarse más o para cuidarse, sino son todo lo contrario. Entonces, hay que hacer como un giro de valores donde está bien que ellas puedan ejercer sus derechos a trabajar, pero que esto sea libre, consensuado y no se les ejerzan violencias y identificar eh, estas zonas de peligro donde cooptan a las mujeres para introducirlas a estos niveles de tráfico de personas es muy importante, ¿no? Porque si es un trabajo que requiere riesgo, que está lleno de riesgos, pero lo que hay que hacer es no hacer la vista gorda a estos riesgos, sino identificarlos y prevenirlos y que ellas entren sabiendo estas posibilidades.
Sí, a mí me parecía interesante también cuando hablabas de la, digamos, como del panorama y del contexto que destapó la pandemia cuando llegó y, por ejemplo, de esa bueno, esa disciplina de género que se empieza a concretar a raíz de las medidas sanitarias que se toman, por ejemplo, en Bogotá y sobre todo teniendo, pues, digamos, una administración local em, que se esperaría que fuera más prudente con este tipo de asuntos. ¿Tú cómo ves el contexto social, por ejemplo, al respecto de las trabajadoras sexuales trans y esas medidas de pico y género en la ciudad, sobre todo acá en Bogotá, pues? Sí, creo que se entendía como una forma, o sea, pragmáticamente, como dividir a la población en dos, hombres y mujeres, y generar desde ahí toda una alternancia. Y se suponía o se entiende que, pues, no, o sea, si tú te identificas como mujer, sales como mujer y no hay problema. Lo que pasa es que la traducción de cómo se entienden las políticas públicas a las vivencias de estas en las calles es abismal, porque realmente recayó en la policía eh, el ejercer esta labor de veeduría en las calles, del cumplimiento de esas políticas públicas que se hacían desde arriba, que probablemente no tenían malas intenciones, solo que como yo utilicé el concepto en el ensayo de las necropolíticas queer, como hay unas políticas de vida y de muerte que en la calle se vuelven, se, se exageran, o sea, la vivencia de estas políticas en la calle se vuelve como la última frontera, ¿no? Como si tú no cumples con ciertas normativas, esto fácilmente puede acarrear en tu detención, como fue el asunto de las trabajadoras trans y de las denuncias de estas por violencia policial, o incluso, por ejemplo, en los supermercados que tienen en Colombia, los supermercados como que verificaban que se cumpliera con las cosas para poder entrar, con el pico y género o con la cédula de ciudadanía. Eh, y muchos supermercados le negaron la entrada a personas trans por no cumplir con esto. Y era como, ¿quién es usted para negarme a mí la entrada? Y es que se le tercerizó la responsabilidad a la ciudadanía o pues a la fuerza pública de ejercer este rol de disciplinador del género, y la respuesta fue sumamente punitiva, sobre todo en un país donde no hay mucha apertura todavía hacia la comprensión de que existen otras formas de vida, de que eh, las políticas de la identidad eh, y de la diferencia son fundamentales para la garantía de la diversidad. Entonces creo que ahí sí hubo una falla muy grande y realmente no se sostuvo en el tiempo. Inmediatamente las organizaciones sociales se movieron para su eliminación, pero el daño ya estaba hecho y fue evidenciar nuevamente la estigmatización que hay frente a esta población. Entonces creo que dejó una enseñanza y yo espero, por ejemplo, que en ese caso pues la alcaldesa Claudia López entiende la necesidad del enfoque de género, ¿no? Que a pesar de que ella es una mujer lesbiana, no implica que tenga una trayectoria en temas de género y que defender los derechos humanos necesita este tipo de enfoque. Y un enfoque interseccional también, por ejemplo, con temas de raza, con temas de vulneración económica. Entonces, sí considero que ahí hubo un cortocircuito. Así es, Eh, Eduardo. Hay algo interesante que acabas de mencionar con la pregunta de Ruth. Estás hablando precisamente de formar, ¿no? Y en el contexto de los derechos humanos, hay poblaciones que la gente no quiere ver, o grupos sociales que la gente no quiere ver ni quiere hablar sobre eso, pero está latente. Ahora, si nos llevamos estos temas
lo llevamos al área académica, al escenario académico. Tú como profesora universitaria, como antropólogo de profesión, dentro de las universidades también hay líneas de investigación. Hay disciplinas que pueden abordar estas temáticas, ¿no? ¿Cómo logramos sensibilizar y formar a nuestros estudiantes en temas como esto, pero que con la rigurosidad científica que implica hacer trabajos de investigación y debates como el que tú nos estás trayendo en este momento? Por ejemplo, ¿qué tiene que decir, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Jurídicas o Política, ¿verdad? ¿Qué tiene que hablar desde la psicología, desde precisamente desde la medicina con respecto a estos temas? Tú tienes un semillero de investigación. ¿Cuál pudiese ser la experiencia, por ejemplo, para los estudiantes de la Universidad César Vallejo o de otras personas que hoy nos escuchan? ¿Cómo Vale. podríamos lograr esa incorporación como tema de investigación? Bueno, yo quiero como recoger dos experiencias. La primera es una no académica que de hecho menciono ahí en el ensayo y es de la activista trans y la primera secretaria trans de mujeres de la ciudad de Manizales, Matilda González, que estuvo liderando a comienzos de marzo, cuando la pandemia apenas estaba cogiendo fuerza, un proyecto que se llamaba Resignificación de Vida de las Trabajadoras Sexuales en Manizales. Y lo que ella buscaba con ese proyecto era darle la oportunidad a esas trabajadoras sexuales cis y trans de generar espacios de formación con un centro de formación, digamos, técnico en Colombia que se llama el SENA, y con eso también darles equipos, computadores, internet, y enseñarles cómo usarlos, porque muchas de estas mujeres no conocían estos aparatos y las oportunidades laborales que podían emerger con la virtualización, con el teletrabajo, eh, y los hallazgos de este plan piloto, porque era más como un proyecto iniciático para ver si se podía escalar en el tiempo y con más mujeres, fue que podían generar un salario que les diera para su supervivencia, incluso para enviar algunos dineros a sus familiares en caso de las mujeres migrantes. Pero ¿qué pasó? Que se generó una alerta por parte de la Procuraduría, que es como un ente de control, de que estaba incitando a la explotación y al trabajo forzoso. Y lastimosamente, debido pues a esta alerta que eh, se les envió un informe explicándoles y todo se aclaró, pero ya eso senta un precedente que hace que ya ese plan piloto no pueda avanzar, pero muestra cómo cada vez esos temas de la formación y el trabajo sexual se tienen que posicionar desde todos los márgenes, desde el margen del Estado hasta el margen de las organizaciones sociales. En Medellín hay una organización que se llama Putamente Poderosas, que genera este tipo de acompañamientos con mujeres, de formación en derechos humanos, de visibilización de su trabajo, de campañas contra la estigmatización y la discriminación a trabajadoras sexuales. Entonces hay muchas maneras donde se puede mover cada uno de su cotidianidad para generar conciencia y generar espectros de protección para estas mujeres. Por ejemplo, hace unas semanas salió de la Corte Constitucional una sentencia que protege a una mujer que estaba trabajando en un estudio webcam, que había quedado en embarazo y que había sido echada por digamos, como contratista laboral, que decía que no, que realmente era como si ella fuera una colaboradora. Ya hay muchos trabajos, por ejemplo, de repartidores de comida como Rappi, Uber, que no los pone como trabajadores, sino como colaboradores, como si fueran asociados, y se cree que con esto pues se le puede quitar muchos derechos laborales, pero lo que la Corte Constitucional dijo es que sí, que esta mujer sí tenía un contrato laboral con este estudio webcam y que tenía la responsabilidad del estudio de indemnizarla y de pagarle el tiempo que ella estuvo
en embarazo, los derechos de lactancia, las licencias de maternidad, como cualquier otro trabajo. Esto son formas pequeñas, realmente grandes, de empezar a regularizar el trabajo sexual. Y sobre el ámbito como académico, en el Comité de Violencias Basadas en Género y otras violencias del Departamento de Antropología, hay un eje de trabajo muy importante que es el epistémico, que es donde está pues, el profesor Simón Puerta, donde se está generando un banco de recursos bibliográficos de temas de todo tipo, obviamente de antropología, que siempre son muy variopintos, pero donde hay mujeres que lideran estos procesos, porque la academia realmente ha reproducido cierta visibilidad de los hombres investigadores, donde muchas veces no se viene visibilizando la labor que hacen las mujeres, y estos bancos son formas de que personas que no conocemos muchas veces a estas grandes líderes del pensamiento, vamos a acercarnos y a través de temas observar qué mujeres, mujeres negras, mujeres indígenas han estado moviéndose en estos temas. Y son formas de entrar como a dar ciertos giros epistémicos dentro de nuestras academias y de visibilizar, digamos, estas reproducción de violencias a veces silenciosas de otras voces. Entonces, esa es una estrategia que surgió en ese comité y que creo que todas las universidades desde sus espacios académicos pueden integrar. Sí, porque quiero lo que dices tú de muchas veces la universidad reproduce el discurso cotidiano y no es que lo combate o no precisamente lo sensibiliza. Todo el mundo habla de derechos humanos, pero es muy poca la formación que hay en derechos humanos con un marco académico, con un marco teórico que sensibilice a nuestros estudiantes. Porque cuando eres estudiante universitario, yo le digo a mis alumnos, es precisamente por tener una visión más amplia de la realidad, distinta a lo que puedas tener un conocimiento empírico. Por eso, cuando hablas precisamente de un semillero de investigación o una línea de investigación, es abordar eso. Dentro de la agenda de la agenda 2030 del desarrollo sostenible, hay el objetivo número 1, habla de fin de la pobreza. Cuando te escucho hablar y habla de las condiciones laborales y salariales, de ese ejemplo que acabas de decir, es precisamente el tema de explotación sexual va ligado muchas veces a la pobreza, ¿no? Entonces, es un abordaje y que se puede alinear a esa agenda 2030 también. La cara oculta a veces que no se quiere ver, ¿no? Sí, sí, ahorita lo que mencionaba era como esa economía, se llama economía gig o de bolos, donde hay una tercerización de la mano de obra tan grande que ya no hay responsabilidades contractuales entre la empresa y, digamos, sus trabajadores o sus trabajadoras. Y en el mercado webcam esto es impresionante porque, por ejemplo, las ganancias que se recogen a través del pago de los usuarios por los servicios de las trabajadoras, no hay ninguna plataforma que le dé el 100% a ellas. Si les llega el 10% es mucho. La página recoge un porcentaje por la administración, por toda la organización y todas las interfaces gráficas. Hay otra que se va a publicidad, hay otra que se va como a mantenimiento técnico y ya muy por allá a la trabajadora. Entonces sí hay que visibilizar esto y hay que entender que disminuir la pobreza viene de la mano de la justicia social y de la justicia laboral, y hay que generar más transparencia inicialmente de esto, porque esa información es difícil de conseguir, es impresionante el secretismo financiero de las empresas. Y, por ejemplo, hay casos, y es justamente lo que sigue después de esta investigación, y es en lo que estoy continuando,
de las formas de explotación de los estudios. Conocí un caso de una trabajadora que estaba peleando jurídicamente con el estudio porque el estudio ponía la cuenta a su nombre, al nombre de la empresa y no al nombre de la trabajadora, y cuando la trabajadora se quiso ya retirar, el estudio no le devolvió su dinero. Son estrategias para que las trabajadoras se queden ahí con ellos en el tiempo, y son formas de esclavitud moderna. Y se ha conocido también con la documentación de trabajadoras migrantes que les tienen sus pasaportes y no se los devuelven hasta que cumplan cierto periodo con ellos. Y no es así. Una debería tener el derecho de retirarse cuando no lo desea y de recibir su remuneración económica adecuada, como la estipula la ley. Sí, no, es bastante interesante. Creo que precisamente digamos, por el tema que se toca, nosotros pues, nos complace mucho tenerlo dentro del libro, que el ensayo sea parte del libro y que sea parte del eje como de esos agentes socializadores de información y esos agentes comunicadores de esas otras realidades en tiempos de pandemia. Me gustaría, no sé si haya alguna pregunta de nuestros asistentes. De pronto ahí está el chat disponible para hacer preguntas o comentarios a la invitada que tenemos el día de hoy. Y bueno, además de darles ese espacio, pues quiero agradecer nuevamente la presentación de la profesora María Clara, también sus contribuciones, sus reflexiones, y también a Eduardo por todo el trabajo pues, que hemos podido venir realizando con la contribución de todos los autores que hacen parte de la publicación. Como lo decíamos al inicio, el libro estará disponible ya muy pronto. Después de varios inconvenientes, finalmente estamos cerrando ya la primera fase de la corrección de los documentos, y ya lo que viene es la digitalización y la puesta a disposición del libro. Así que esperamos tenerlo muy pronto para que ustedes puedan ser notificados con la publicación del libro y también nos ayuden a difundirlo. Eduardo. Sí, yo, antes de ir cerrando este espacio, yo también quiero agradecerte tu disertación y tu aporte de ideas, María Clara. Veo que es un trabajo intelectual que está empezando, pero ya desde ya ha arrojado muchos datos muy pertinentes para profundizar e iniciar investigaciones de diferentes puntos de vista. El ciclo pasado, un grupo de estudiantes de Derecho estaba hablando precisamente de los vacíos legales que hay en los marcos jurídicos para abordar el cibercrimen, ¿no? Y muchas veces esto, lo de la explotación sexual, las condiciones laborales que son sometidas las mujeres o las personas a través de esto, no se ve como crimen, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la academia podemos trabajar esta parte? Hay ideas muy resaltantes que hablas hoy en día sobre los aspectos laborales, las condiciones laborales. Hablas del marketing corporal y la segmentación del cuerpo y del deseo para vender, y cómo eso es insumo para que empresas transnacionales se lucren a veces de las necesidades, y que si no hubiese sido por la pandemia, esto no sale a relucir, porque tú lo estás hablando desde el contexto Colombia, pero algunos medios de comunicación lo hacen, igualmente se ve en México, igualmente se ve acá en Perú, se ve también precisamente en Europa, ¿no? Donde en Alemania también ejercer la prostitución es algo legal, y cómo hacia allá se va precisamente las olas de migraciones que han ocurrido últimamente a raíz de las crisis, por ejemplo, en Venezuela, cómo todo ese tránsito ha aprovechado los coyotes o al crimen organizado para trabajar precisamente eso. Hablas también algo interesante, cómo algunas trabajadoras quieren independizarse y manejar su mismo material, ¿no? Entra en juego otro tema por ver. No hablas o nos haces mención o referencia
sobre lo que es la violencia simbólica, ¿no? Que existen precisamente en este tipo de escenario, y me trae a colación un concepto que manejó la doctora Almelisa el viernes pasado, que ella hablaba de lo que era el capital simbólico que se producen en los medios y a través de la tecnología, ¿no? Interesantísimo. Yo quisiera darte las palabras, una síntesis, una idea de síntesis de tu tema para ir cerrando, María. María. Muchas gracias, doctor Eduardo. Bueno, sobre la importancia de este capital simbólico, hay que entender cómo el capitalismo, por ejemplo, crea subjetividades y crea lecturas de cuerpos y de corporalidades que generan bastante explotación. Entonces, la invitación con el ensayo es a replantearnos la forma en la que estamos como concibiendo estos mercados del sexo y del deseo, y a través de la cosificación de los cuerpos, a través del marketing, de la segmentación. Y hay que dar un giro frente a todo esto, donde las trabajadoras tengan una voz y se les permita, por ejemplo, ser las que se identifiquen a sí mismas como quieren, digamos, ser vendidas en estos espacios, porque no nos puede parecer insignificante la violencia simbólica que está detrás. Por ejemplo, en el caso de las personas trans, hay categorías que se les ofrecen para sus algoritmos de identificación, y es posoperación y preoperación. Eso es estigmatizante porque las personas trans hacen sus tránsitos corporales no a través de operaciones, sino por una política personal de existencia, de elegir el género o elegir la desidentificación. Entonces, hay que posicionar la ética, hay que posicionar y visibilizar cuáles son las falencias que están recurriendo estos mercados del sexo y del trabajo webcam, para volverse aliados y aliadas, poner nuestro kit de herramientas de investigación para ofrecer, por ejemplo, una reparación frente a estas violencias a las que se ven en constante exposición. Por ejemplo, escuchar cómo es trabajar todos los días con personas que a veces te van a insultar o personas que te van a cosificar, como también escuchar relatos de mujeres que se sienten bellas, que se sienten alabadas, que se sienten empoderadas y que han aprendido a defenderse y a establecer normas mínimas de respeto con sus usuarios. Entonces, es complejizar la mirada y abrir la posibilidad de entender el trabajo sexual de una forma más expansiva, no tan contenida, donde las voces de las mujeres que trabajan en esos mercados sean las principales protagonistas. Eso, gracias María Clara, me permite hacer un comentario que hace la doctora Carelia, donde dice que es importante rescatar en la educación de todos los niveles educativos la formación ciudadana fundamentada en derechos humanos, en un sentido de igualdad de oportunidades para practicar la equidad con el reconocimiento de la diversidad. Reconocemos como seres humanos, como iguales, derechos y deberes, practicar, como lo señala LEF, la política de las diferencias en una sociedad de oportunidades y respeto a la vida, ¿sí? Lo que habla es la doctora Carelia. Fíjense que con esta intervención de María Clara cerramos este eje temático del libro Una mirada latinoamericana a las ciencias sociales, una mirada latinoamericana a la ciencias sociales, de la COVID, de las ciencias sociales y humanidades. Y es bueno que cuando comenzamos a hablar precisamente el viernes sobre lo que era medios de comunicación y otros agentes socializadores, en grandes rasgos hablaba que esta crisis de la pandemia ha abierto nuevas posibilidades para defender el periodismo y empoderar a los medios de comunicación y mostrar otras cosas, ¿verdad?
que hay algunas medidas regulatorias que han dado lugar a nuevas restricciones en el área de los derechos humanos, pero también ha evidenciado que hay una creciente demanda por información verificada, ¿no? Los medios independientes han estado muchas veces a la altura del desafío, sobre todo sobre los medios tradicionales. Las empresas tecnológicas han tenido que tomar medidas, pero que se necesita mayor transparencia para hablar de esos otros agentes socializadores que a veces han surgido a partir de la tecnología. Estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando cómo desde la ONU han habido iniciativas, por ejemplo, para bloquear ciertos correos electrónicos maliciosos. Por ejemplo, 8 millones de correos electrónicos fraudulentos sobre coronavirus fueron bloqueados por Google en su servicio de correo electrónico Gmail. NewWest identificó 191 sitios web en Europa y América del Norte que publicaron información falsa sobre el virus. Y también el problema no era solamente el volumen de información falsa, sino también la combinación de contenido emocional y el hecho de que esta información sea transmitida por actores influyentes. Este espacio que nosotros desde la Universidad César Vallejo, desde el Vicerrectorado de Investigación, a través del Fondo Editorial, hemos pensado ponerlo a disposición de temas de investigación, de cultura, de ciencia. Es para debatir entre autores, intelectuales de diferentes disciplinas, para ir enriqueciendo precisamente partir de la reflexión para llegar a la creación de proyectos o protocolos de investigación. Por estamos cerrando esta primera temporada para hablar en términos de Netflix, es cierto, pero esta primera parte en este primer ciclo de conversatorios, y quiero agradecer a quienes nos han seguido en cada una de las secuencias, también a Ruth, por acompañarme y al equipo. Ruth, por favor, unas palabras. Ya vamos cerrando y quiero agradecer a todos la sintonía, ¿no? Ruth. Sí, bueno, muchísimas gracias. No, yo reitero otra vez los agradecimientos a todas las personas que nos han acompañado, a nuestros autores, sobre todo a los profesores que participan en el libro, por la confianza depositada en el trabajo editorial que realizamos Eduardo y yo desde nuestras instituciones. Este es un primer inicio para conocernos, para conocer nuestros trabajos, las líneas de investigación que venimos trabajando y que ojalá pues nos puedan unir en proyectos futuros. Podemos seguir pensando en otros proyectos que podamos hacer en conjunto. Desde el trabajo editorial que realizamos Eduardo y yo, pues estaremos abiertos también a recibir otras propuestas que vengan de parte de ustedes, de trabajarlas y de sacarlas adelante. Así que la puerta, digamos, queda abierta para ustedes también. Y nada, agradecer nuevamente pues el trabajo en equipo desarrollado y pues por el espacio también cedido a la Uni Agustiniana para poder presentar esta obra en coedición, y ojalá vengan muchos más. Así que muchas gracias a la Universidad César Vallejo y a los autores y a Eduardo. Sí, nos ha permitido conocer autores de Brasil, de República Dominicana, de México, de Colombia, Chile y Argentina, por supuesto de Perú, que estoy seguro, Ecuador y Bolivia, y que estoy seguro que vamos a encontrarnos en otros espacios académicos. Por ahora estamos cerrando este ciclo de conversatorios y van a recibir próximas invitaciones. María Clara, otra vez muchísimas gracias por tu contribución y tu presencia. Igualmente a Ruth, a la profesora Cadelia, a Brenda y a Sumel por la compañía. ¿Sí? Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Buen día.